A principios del siglo XX en Estados Unidos, la economía creció gracias a una mejor organización del trabajo. En lugar de hacer las cosas de forma improvisada, se empezó a aplicar una administración racional para ordenar a los trabajadores y las máquinas con el fin de reducir tiempos y aumentar la producción. Frederick Taylor fue el principal impulsor de esta idea, estudiando cada tarea para eliminar movimientos innecesarios y cronometrar el tiempo exacto que debía tomar cada actividad. Esto aumentó la eficiencia y redujo costos, pero también generó descontento entre los obreros, ya que aunque producían más, no recibían mejor pago. Por eso surgieron protestas y huelgas contra este sistema. La idea de una sociedad basada en el bienestar y el confort accesibles a cualquier habitante del país se fue consolidando en la mentalidad del estadounidense medio, que se quedaba satisfecho y optimista. Sin embargo, la otra cara de esta brillante América, considerada tierra de libertades, fue la de una sociedad fuertemente conservadora. Después de la Primera Guerra Mundial, la economía mundial cambió mucho. Uno de los cambios más importantes fue que se dejó usar el oro, que antes aseguraba que el dinero podía cambiarse por oro. Al terminar la guerra, muchos países intentaron volver a ese sistema, pero no funcionó, porque por ejemplo, el Banco de Inglaterra dejó de cambiar libras por oro. Por eso en 1922 se hizo la Conferencia de Génova, donde se decidió que los países podían respaldar su moneda con otras divisas, no necesariamente con oro. Sin embargo, esta conferencia no resolvió los problemas económicos de varios países europeos. En países como Alemania, Austria, Hungría, Checoslovaquia y Polonia, la inflación creció mucho hasta llegar a la hiperinflación, lo que hizo que pagar las deudas de la guerra fuera casi imposible. Para solucionar esto, en 1924 se hizo otra conferencia en Londres y se creó el Plan Dawes, que permitió que Alemania pagara sus deudas en cuotas según su crecimiento económico. Además, Estados Unidos le dio un préstamo grande para que pudiera hacer una reforma monetaria y crear una nueva moneda, el Reichsmark, con el que pudo estabilizar su economía y empezar a recuperarse. En Estados Unidos la situación era diferente. Durante los años 20 el país tuvo una economía próspera porque había vendido mucho a los países aliados y se convirtió en acreedor de varios países europeos. El dólar se volvió la moneda más fuerte, superando la libra, y la bolsa de Nueva York se convirtió en el centro financiero mundial. A pesar de esto, Estados Unidos decidió mantenerse aislado de los asuntos de Europa y no entró en la Liga de Naciones. Esta década en Estados Unidos fue conocida como los Roaring Twenties o los años locos, porque hubo un gran crecimiento económico, se desarrollaron mucho la construcción y las industrias químicas, eléctricas y automotriz. La productividad en el campo aumentó y la gente empezó a comprar muchos electrodomésticos, teléfonos y autos. Un ejemplo famoso fue el Ford, un auto económico que muchas personas pudieron comprar. En 1927 se vendieron 15 millones de autos y se construyeron muchas carreteras para facilitar los viajes. La economía de Estados Unidos atravesaba un periodo de prosperidad, pero debajo de esa apariencia empezaron a surgir problemas que terminaron afectando a todo el país. Uno de los primeros sectores en mostrar dificultades fue el de la construcción. Durante varios años se habían construido casas, edificios y obras de infraestructura a un ritmo muy rápido, pero llegó un momento en que la demanda comenzó a disminuir. Ya no se necesitaban tantas nuevas construcciones y, como consecuencia, las inversiones se detuvieron y el sector quedó prácticamente estancado. Al mismo tiempo, el sector agrícola también comenzó a sufrir una fuerte crisis. Durante la Primera Guerra Mundial, los agricultores habían producido grandes cantidades de alimentos para abastecer a Europa, que estaba destruida. Sin embargo, cuando la guerra terminó, Europa empezó a recuperarse y dejó de comprar tantos productos estadounidenses. A esto se sumó que gracias a los avances tecnológicos, como el uso del tractor y mejores herramientas, la producción agrícola en Estados Unidos siguió aumentando. Esto provocó que se acumularan enormes cantidades de productos que no podían venderse, lo que hizo que los precios bajaran drásticamente y muchos agricultores quedaran en dificultades económicas.
La combinación del estancamiento en la construcción y la crisis del campo generó una disminución de la demanda interna y una fuerte inestabilidad económica. Estos problemas debilitaron a la economía estadounidense y fueron una de las causas que prepararon el camino para la gran crisis financiera de 1929, cuando la bolsa de Nueva York colapsó. Durante los años previos a 1929, mientras la industria estadounidense se empezaba a frenar y ya no crecía como antes, las acciones de la bolsa de Nueva York seguían subiendo de manera exagerada. Muchísima gente invertía dinero allí. Personas comunes, empresarios que tenían grandes ahorros y hasta los bancos. Todos pensaban que invertir en la bolsa era más rentable que invertir en fábricas o en nuevos proyectos. Incluso muchos empresarios pedían préstamos para comprar acciones, con la esperanza de que éstas subieran y así ganar dinero rápido y sin esfuerzo. Esto era posible porque en ese momento existían políticas que facilitaban obtener crédito fácilmente. La enorme cantidad de personas que compraban acciones hizo que sus precios subieran cada vez más, pero esos precios ya no tenían relación con la realidad de la economía del país. Era una burbuja, todo parecía ir bien, pero no era así en verdad. Cuando los inversores se dieron cuenta de que las acciones estaban sobrevaloradas y que la economía real no respaldaba esos precios tan altos, empezaron a vender para recuperar su dinero. Esto desencadenó el desastre. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, se pusieron a la venta casi 13 millones de acciones, pero casi nadie quería comprarlas. La burbuja de falsa prosperidad explotó, los precios se desplomaron, la bolsa cayó y esto arrastró a los bancos, a las empresas y a toda la economía del país. La gente en medio del pánico retiró sus ahorros de los bancos, lo que empeoró aún más la situación. La crisis económica de 1929 tuvo un impacto social devastador en Estados Unidos y más allá. El desempleo alcanzó niveles alarmantes, con millones de personas quedando sin trabajo y muchas familias enfrentando la pobreza extrema. La desesperación llevó a un aumento de mendicidad y el alcoholismo, y muchas familias se vieron obligadas a mudarse a barrios marginales en busca de empleo. El 14 de abril de 1935, conocido como el Domingo Negro, marcó un evento trágico cuando vésticas negras de polvo oscurecieron el cielo por completo durante 45 minutos. Durante este tiempo, la población se vio forzada a cubrirse las vías respiratorias con trapos húmedos y esperar a que la tormenta pasara. Después de este evento, millones de personas desarraigadas abandonaron las grandes llanuras en lo que se conoció como el éxodo del tazón de polvo. Estas familias, que habían perdido todo en cuestión de horas, siguieron a otros inmigrantes como los de Oklahoma y Arkansas y emprendieron un viaje por la Ruta 66 con la esperanza de encontrar trabajo en California. Sin embargo, al llegar se encontraron con una dura realidad. Su llegada solo aumentó el número de desempleados en el estado y se enfrentaron a la discriminación por parte de la población local. Los migrantes eran vistos como ignorantes y sucios, y a menudo se les recomendaba que se marcharan en lugar de buscar trabajo. La crisis se hace mundial. La crisis económica de Estados Unidos rápidamente se convirtió en un problema global debido a la interconexión de las economías. Ocurrió en el gobierno de Herbert Hoover. En Estados Unidos provocó paralización de la agricultura y la industria, desempleo masivo, quiebre de empresas, quiebre de comercios y quiebre de bancos. Como principal productor y creador mundial, la reducción de la capacidad importadora de Estados Unidos en un 70% tuvo un efecto dominó en las economías de los países que dependían de la exportación de las materias primas. Con la caída de los precios de estos productos, muchas naciones exportadoras enfrentaron colapsos económicos. Además, el sistema de créditos que había permitido a los países como Alemania cumplir con sus reparaciones de guerra se desmoronó, ya que Estados Unidos dejó de proporcionar fondos. Esto llevó a un colapso en el comercio internacional, ya que las naciones comenzaron a adoptar políticas de autosuficiencia y a replegarse en bloqueos comerciales, lo que profundizó la crisis económica a nivel global.
La recuperación de Estados Unidos. La recuperación de Estados Unidos comenzó con la llegada de Franklin Roosevelt a la presidencia en 1933. Su administración implementó el New Deal, un conjunto de medidas que buscaban revitalizar la economía durante la intervención estatal. Durante los primeros días de su mandato se llevaron a cabo una serie de reformas financieras, agrícolas e industriales que ayudaron a estabilizar el sistema bancario y a fomentar el empleo. Se abandonó el patrón oro, se devaluó el dólar y se crearon instituciones para proteger los depósitos bancarios. Roosevelt también promovió la creación de obras públicas, lo que generó empleo y revitalizó sectores económicos a través del Acta de Ajustes Agrarios. Se buscó regular la producción agrícola para evitar excedentes y elevar los precios. Además, se introdujeron medidas laborales que garantizaban salarios justos y condiciones de trabajo. Aunque la recuperación fue gradual y no se logró erradicar la depresión de inmediato, las políticas New Deal sentaron las bases para un nuevo rol del Estado en la economía, lo que finalmente contribuiría a la recuperación completa de Estados Unidos, en gran parte impulsada por la economía de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.